Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo de Pentecostés y este es un comentario a la primera lectura del día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles 2:1-11. El comentario es del padre Fernando Armelini. Feliz Pascua a todos. La liturgia nos propone hoy un texto evangélico que ya hemos escuchado en el segundo domingo de Pascua. Por eso, hoy nos detendremos en la primera lectura y trataremos de encontrar allí el significado de esta fiesta. Para interpretar correctamente este texto de los Hechos de los Apóstoles, debemos hacer referencia a dos textos evangélicos. El primero lo encontramos en el texto del Evangelio de hoy, donde se dice que los discípulos se encontraban juntos la noche del día de Pascua. Eran 10, pues Judas había abandonado el grupo y también estaba ausente Tomás. Habían trancado la puerta del lugar porque tenían miedo a los judíos. Y el evangelista Juan dice que aquella noche el resucitado llega y se colocó en medio de ellos. Escuchemos sus palabras. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Sopló sobre ellos, pero debería decir sopló dentro de ellos. Es un soplo que el resucitado quiere que llegue al corazón de los discípulos y les dice: reciban Espíritu Santo. Estamos en la noche del día de Pascua y el resucitado les ha donado su espíritu. Por tanto, no son 50 días después, como dentro de poco escucharemos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, nos preguntamos por qué Lucas coloca este don del Espíritu 50 días después, en la fiesta de Pentecostés. También en el Evangelio de Juan encontramos otro momento importante sobre el don del Espíritu. Se trata del momento de la muerte de Jesús en el Calvario. El evangelista Juan dice: después que Jesús recibió el vinagre, dice: todo está cumplido. He llevado a cumplimiento la misión que el Padre me ha encomendado para que trajera a este mundo. Luego, inclinando la cabeza, el evangelista Marcos dice: expiró. El evangelista Juan dice: donó su espíritu. Con ese último respiro de Jesús, el evangelista Juan lee el momento cuando Cristo ha derramado sobre la humanidad su espíritu. Tenemos que entender bien esto porque se trata del momento decisivo de nuestra historia humana. Todo cambia desde cuando en nuestro mundo ha entrado esta fuerza divina que es el Espíritu que ha animado toda la vida de Jesús de Nazaret. Tratemos de imaginar lo siguiente: si Jesús hubiese salido de este mundo, nos habría dejado un ejemplo maravilloso, una vida entregada por amor. Conservaríamos un recuerdo maravilloso de su persona, pero el mundo habría seguido como antes. Para vivir como Jesús es necesario estar dotado de una fuerza extraordinaria. Es la misma fuerza de Jesús, su misma capacidad de amar, de entregar la vida, incluso para el enemigo. Y esto no es posible solamente con nuestra naturaleza humana.
No nos viene espontáneo y natural hacer el bien al que nos ha hecho el mal, poner la otra cara, la otra mejilla, ayudar a un enemigo que sigue odiándonos mientras lo ayudamos. Esto no viene de la naturaleza biológica que tenemos, esa naturaleza que hemos heredado de los primates de quienes procedemos. Nuestra naturaleza biológica no nos lleva en esta dirección, sino en la opuesta. La compulsión natural es pensar en nosotros mismos, en buscar nuestro bienestar, en hacer lo que nos gusta. No nos lleva a pensar que la mejor vida es la que se gasta, se emplea por los demás. Esta fuerza es la que ha llevado a Jesús a donar su vida por entero. El buen ejemplo no es suficiente, es necesario que Él nos comunique esa fuerza que ha estado presente en Él durante toda su vida y que es su misma vida. Es necesario que al hombre que viene de la tierra le sea dada una vida que viene de arriba, que viene de Dios, la misma vida divina. Y esa vida se ha manifestado en este amor incondicional de Jesús. Si Él se hubiese llevado de esta fuerza divina, que es su misma vida, el mundo habría continuado todavía, como antes, con el buen ejemplo que Jesús nos ha dado. Es necesario un nuevo nacimiento, no de la tierra, sino del cielo. Es lo que Jesús dijo en su conversación con Nicodemo, como bien recordamos. Lo que nace de la carne es carne. Es necesario un nuevo nacimiento por el agua y por el Espíritu. Fue en el Calvario el momento en que Jesús, al final de su misión, ha soplado sobre la humanidad su espíritu, su fuerza, su capacidad de amar. Recordemos lo que dice el libro del Génesis. Dios plasmó al hombre del fango de la tierra y luego sopló sobre él el aliento vital y el hombre se transforma en un ser viviente. Es la presentación de la vida que brota en la tierra, la vida que viene de la tierra. Aquí tenemos ahora un nuevo aliento. Es este hombre nacido de la tierra, pero en este hombre entra un aliento creador que ya no da origen a un hombre material, sino un hombre nuevo, un hombre movido por el Espíritu que viene de lo alto. Es el nacimiento del Hijo y de la hija de Dios, de la persona donde entra dentro este Espíritu que Jesús ha soplado sobre la humanidad y que es la misma vida divina que nos ha sido donada. Hemos examinado estos dos textos evangélicos que nos hablan del don del Espíritu en el día de la Pascua, en la noche del día de Pascua e incluso antes sobre el Calvario. El evangelista Juan nos dice, el Espíritu, la vida divina, es el don del Cristo de la Pascua. Entonces ahora nos preguntamos por qué Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, presenta este don del Espíritu en la fiesta de Pentecostés. Escuchemos el relato. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse.
Para comprender el mensaje de este texto, tengamos muy presente que no estamos frente a una narración de un hecho material. Lo que hemos escuchado es una página de teología. Si fuese una página de crónica, tendríamos que tener presente las incongruencias con detalles inverosímiles que serían muy difíciles de explicar. Para comenzar, por ejemplo, es difícil localizar el evento que se ha narrado. Al principio se habla de una casa, luego entra en escena una multitud inmensa compuesta de judíos que vienen de todos los rincones del mundo y se juntan. Y el único lugar donde se pueden reunir es la explanada del templo. Pero, ¿cómo hicieron para darse cita todos allí? De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado. Pero esto no significa que se trasladaron todos a la explanada del templo porque alguien quería hablar. No. Como página de crónica tiene poco que decir. Pero si en cambio tratamos de comprender las comparaciones bíblicas con las cuales Lucas narra lo que sucede en el mundo cuando llega el Espíritu que llega de lo alto, a través de estas imágenes bíblicas podemos comprender y tomar conciencia del don que el Padre Celestial nos ha hecho. Notemos cuáles son las dos imágenes que se emplean para presentar este descenso del Espíritu sobre la humanidad, como de viento huracanado que llena la casa. También esto, ¿cómo puede ser un detalle de crónica cuando un viento huracanado llena la casa? Ante todo, tenemos un viento. Ruach, en hebreo, significa un viento impetuoso, no un viento suave, sino un viento huracanado. Esta es la primera imagen con la que el autor de los Hechos de los Apóstoles nos presenta lo que sucede en el mundo cuando aparece este Ruach divino. Es como un viento huracanado. Recordemos cómo en la revelación sobre el monte Horeb se presenta Elías de esta manera. En Primera Reyes 19:11 dice así: vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas. Esto es lo que sucede donde llega este viento que viene de lo alto. Es una fuerza sobrehumana, increíble, una fuerza divina donde llega el Espíritu, nada permanece como antes. Si el Espíritu que viene de lo alto entra en el corazón de una persona, todo se convulsiona. Si era una persona corrupta, deshonesta, egoísta, replegada sobre los bienes de este mundo, todo este proyecto de vida viene echado fuera. Recuerden a Zaqueo, toda la manera como él había gestionado su vida, apuntalando todo sobre el dinero, sobre el placer, sobre el gozar de la vida. Cuando llega el Espíritu de Cristo, todos estos proyectos se desvanecen. Es como si en su casa hubiese entrado este viento huracanado. Recordemos el tiempo del concilio, cuando se abrieron las puertas al viento del Espíritu y tantas cosas desaparecieron. Ciertas tradiciones que no tenían fundamento, que no eran saludables, que no eran evangélicas y desaparecieron. Recordemos cómo se dieron vuelta los altares. Luego la segunda imagen, lenguas como de fuego. No imaginemos un fuego material que viene del cielo. Dice como de fuego, como de viento. En el Antiguo Testamento el fuego es una imagen de Dios. Recordemos la zarza ardiente de donde salía la voz de Dios que escuchó Moisés, o la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto de camino hacia la tierra prometida.
Y todavía más importante, el don de la ley antigua que se presenta en el libro del Éxodo de esta manera. Dice, el monte Sinaí era toda una humareda, porque el Señor bajó a él con fuego, se alzaba el humo como de un horno, y toda la montaña temblaba. Éxodo 19:18. Son las mismas comparaciones que están empleadas por Lucas en los Hechos de los Apóstoles para presentar la venida de la fuerza divina y del Espíritu, el divino que entra en el mundo. Están presentados con estas imágenes. ¿Qué hace este fuego? Es otra imagen que encontramos en la Biblia. Es un fuego que purifica, quema todo lo que existía antes. Así recordamos lo que decía el Bautista. Cuando llegue este espíritu, la paja será quemada. No son las personas las que son arrojadas al infierno. Es toda la maldad producida por nuestra maldad y malicia, los odios, la violencia, las guerras. Si el espíritu que viene de lo alto entra, todo esto se quema. El espíritu es un fuego purificador. Este es el único fuego que Dios conoce, no el fuego del infierno. Quitemos de una vez esta imagen de la mente, echémosle agua bendita. El único fuego que conoce Dios es el fuego de su amor, de su espíritu. Y esto sí que purifica el mundo. También en la Biblia, el fuego es símbolo del amor. Recordemos lo que dice el Cantar de los Cantares. El amor es fuerte como la muerte, sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Cantar 8:6. Este amor divino lleva luego a donarse totalmente a sí mismo por amor, porque esta es la vida divina. Y recordemos lo que dijo Jesús respecto al fuego. Vine a traer fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviese ardiendo. Lucas 12:49. Esta es la razón por la que Jesús vino a este mundo, para traer este fuego divino. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Notemos que la primera señal de la presencia de este Espíritu en el mundo es un lenguaje nuevo, un lenguaje que todos entienden. El que ha recibido este Espíritu de lo alto ya no habla más como antes. Su manera de hablar ya no es con palabras arrogantes, con insultos y mentiras, con engaño. Es una manera nueva de hablar. Es el que se dirige al hermano, a la hermana, y solamente se dirige a ellos con palabras de amor, de estímulo, de esperanza, de perdón. Este es el único lenguaje que todos entienden. Y ahora, la manifestación del Espíritu, no solamente al pueblo, sino a todas las naciones del mundo. Escuchemos. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro comentaban, ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de la Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos
los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hemos escuchado una larga lista de nombres. ¿A qué se debe que Lucas los ha añadido en su texto? Claramente quería indicar que los territorios donde se hablaban distintas lenguas eran esos. Pero si nosotros escrutamos estos nombres, ¿qué encontramos? Tenemos, por ejemplo, la Mesopotamia y la Judea, pero en la Judea se hablaba el arameo, el idioma que Jesús hablaba. Luego se citan las provincias del Asia Menor, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, y en estas provincias todos hablaban griego. Luego están los nombres de pueblos como partos, medos y elamitas, pero estos ya habían desaparecido hace tiempo. También nombres de profesión religiosa, hebreos y prosélitos, pero estos no se mezclan con otras lenguas. ¿Qué hizo Lucas? Probablemente se ha servido de un elenco de pueblos que ya existían y los ha puesto en el texto con el objetivo de decir que los diferentes pueblos tienen sus propios idiomas. Y por lengua o idioma se entiende también la diversidad de culturas, de la manera de pensar, de filosofar, mentalidad y tradiciones diversas. Entonces, todos estos pueblos escuchan las grandes maravillas de Dios anunciadas por estos discípulos que han recibido el Espíritu. ¿Cuáles son estas grandes obras de Dios? La maravilla hecha por Dios y el don que nos ha dado al enviar a su Hijo para traer y donar su propia vida. Si no hubiese existido este don, el destino nuestro de hombres y mujeres venidos de la tierra sería el de llegar a la tumba. Nuestra vida no hubiese tenido ningún sentido. Esta es la maravilla, la buena noticia, el Evangelio, el amor infinito que Dios ha tenido con nosotros, que debe ser anunciado a todos los pueblos y naciones. Y estos pueblos lo escuchan en sus propios idiomas, en su cultura, con su manera de pensar. En el pasado ha habido errores en este anuncio. Pensemos, por ejemplo, cuando en los bosques africanos se celebraba la misa en latín, se cantaba gregoriano. Esto no era llevar el Evangelio en sus idiomas, transmitirlo en su cultura, sino importar nuestra cultura. Hoy hemos comprendido el mensaje que los hechos de los apóstoles nos están dando. Anunciamos las maravillas del Señor, pero todos las deben comprender y aceptar en sus propias culturas. Tratemos ahora de comprender la razón por la que Lucas ha presentado este don del Espíritu en la fiesta hebrea de Pentecostés. ¿Qué se celebraba en la fiesta de Pentecostés? Se celebraba el regalo de la Torá que Israel había recibido. Sabemos cómo Israel estaba orgullosa, y aún hoy lo está, por este regalo recibido de Dios. Los rabinos decían que Dios había ofrecido la Torá a todos los pueblos, pero la habían rechazado, mientras que Israel, el pueblo sabio, la había aceptado. Y así dice el libro del Deuteronomio. Cuando los otros pueblos escuchen las leyes que ustedes han recibido y por tanto saben cómo se deben comportar, todos los pueblos estarán admirados y dirán que no existe una nación tan sabia e inteligente como Israel. Pero ¿para qué sirve la Torá? ¿Es suficiente que esta Torá esté escrita sobre la piedra para convencer a la gente a seguir las indicaciones del camino de la vida? No. Nosotros decimos que no es suficiente. La Torá da indicaciones externas y Torá
viene del verbo yará, que significa lanzar una flecha, indicar una dirección. Pero si después yo no tengo la fuerza de seguir ese camino, la Torá es perfectamente inútil. Sirve solamente para hacerme enojar por mis debilidades. Es como la radiografía. Revelan la fractura, pero no la curan. Era necesario una curación interior, el don de una vida nueva, de una compulsión que viniese desde dentro para seguir el camino de la vida. Y hemos llegado al punto principal. ¿Qué hizo el Señor al donarnos su Espíritu? Nos ha donado la nueva ley, no una ley externa que indica el camino justo, que es buena. La Torá no llega hasta el último horizonte de humanidad, que es el del amor incondicional. El Espíritu se transforma en una nueva ley, esto es, la nueva ley es la de la vida divina que se nos ha sido dada, la nueva naturaleza que la persona recibe y por eso se convierte en hijo e hija de Dios. Y siendo hijo o hija de Dios, tiene la compulsión de vivir según la propia identidad. Un ejemplo muy sencillo es el de la madre. Una joven no es madre, pero cuando se convierte en madre, recibe una naturaleza nueva, no tiene necesidad de leyes externas. En su misma naturaleza de madre, entiende que la lleva a vivir de una determinada manera y a comportarse de manera especial con el hijo o la hija. Esto es lo que se nos ha dado, la nueva Torá. Nosotros tenemos las indicaciones de los 10 palabras, de los 10 mandamientos, pero estos no son la meta última de nuestro comportamiento y de nuestra vida. Es la compulsión del Hijo o hija de Dios que está en nosotros. Los mandamientos no nos piden que debemos dar la vida incluso por nuestros enemigos si es que Él tiene necesidad. Pero tu identidad de hijo o hija de Dios, desde dentro, te lleva a amar hasta esta última meta. Y ahora comprendemos cómo en Pentecostés se han realizado las profecías. Ezequiel había dicho, nosotros hebreos no renunciamos a observar la Torá, pero un día el Señor pondrá su Torá no sobre piedras, sino en nuestro corazón. Nos dará un corazón nuevo, nos dará un espíritu nuevo, y este corazón nuevo nos dará las indicaciones para la vida. Este corazón nuevo no era otra cosa que la vida divina que Jesús ha traído al mundo. ¿Y qué sucederá en el mundo? Nos lo dice el capítulo 32 de Isaías, cuando Dios hizo la siguiente promesa. Hasta que se derrame un aliento de lo alto, entonces el desierto será un jardín, el jardín parecerá un bosque. Isaías 32:15. Cuando el Espíritu, esta vida divina, sea lo que mueve a toda la humanidad, entonces verdaderamente nuestra tierra se convertirá en un jardín, una selva llena de flores y de frutas. Ya no habrá más guerras, odios, violencia, rencores, cuando todos sigan a este espíritu y a esta vida que nos ha sido dada. Les deseo a todos una buena Pascua, hoy en la conclusión del tiempo pascual.